Buenos días, maestro y compañeros. Hoy los alumnos de segundo grado Grupo C de la Escuela Secundaria Emiliano Zapata, oficial número 1022, del turno matutino, tendremos el placer de exponerles cómo intervienen las fuerzas de la construcción de un puente colgante. Los integrantes son Pérez Contreras Pamela, Martínez Corona Jessica, Osorio Flores José Gerardo, Frías Héctor, del ciclo escolar 2015-2016, en Ciencias Físicas a cargo del profesor Julio Cruz Alfaro Alonso. ¿Por qué no se caen los puentes colgantes? Al empezar este proyecto tenemos casi una nula idea sobre cómo funciona un puente colgante. A lo largo sabremos cómo trabajan las fuerzas durante la construcción de este. Es un buen tema que tiene mucho que ver con física y con lo que se vio en este bimestre. Además que es interesante saber cómo funciona la fuerza de gravedad. Con este proyecto podemos demostrar la manera de trabajar la fuerza y resistencia de un material para sostener el peso de un automóvil o camión de carga. ¿Qué es un puente colgante? Un puente colgante es aquel que su superficie donde pisas el suelo no está recargada sobre pilas, sino está sostenida mediante tirantes de acero, si así se le pueden llamar, los cables de acero. Un ejemplo sería el puente de Brooklyn, que hablaremos a continuación. ¿Cuáles son los tipos de puentes colgantes? Puente viga, eménsula, enarco y atirantados. A continuación, mi compañero Osorio nos dirá sobre cuáles son sus características. El puente está construido con piedra caliza, granito y cemento. Su estilo arquitectónico es neogótico, es decir, que sus dos torres laterales terminan en puntas. Las ventajas de un puente colgante: la cantidad de material empleado en la construcción es mucho menor que la necesaria para un puente apoyado, aunque los dos tipos vayan a tener la misma carga. El vano central puede ser muy largo en relación a la cantidad de material empleado. Así se puede atravesar cañones o vías de agua que tengan una altura muy ancha. Perdón, haciendo un paréntesis, aquí se puede mencionar, como lo dice, es para no afectar a las vías marítimas. Pueden tener la plataforma de la altura, así los barcos que tienen una altura muy alta pueden pasar. No necesitan apoyos centrales durante su construcción, así pueden permitir que se construyan sobre profundos cañones o cursos de agua muy turbulentos. Bueno, las desventajas de un puente colgante: al faltar rigidez, el puente se puede volver inestable en condiciones de fuertes vientos o turbulencias y requeriría cerrarlo temporalmente al tráfico. Esta falta de rigidez dificulta mucho el mantenimiento de vías ferroviarias. Bajo grandes cargas de viento, las torres ejercen un gran momento, fuerza en sentido curvo, haciendo un paréntesis, en el suelo, y requieren una gran cimentación cuando se trabaja en suelos débiles, lo que resulta muy caro. Sobre fuerza en sentido curvo, es como un ejemplo, podría ser como si le pegaras a una gelatina, se mueve, se hace como olas, podría decirlo así, pero en el cemento. El funcionamiento y estructura. En el tipo más conocido de puentes colgantes, los cables que constituyen el arco intervenido están anclados en cada extremo del puente a un elemento de soporte, comúnmente una torre, ya que son los encargados de transmitir una parte importante de la carga que tiene que soportar la estructura. El tablero suele estar suspendido mediante tirantes verticales sujetos a dichos cables. Las torres llevan las cargas de terreno firme. Bueno, después seguiremos después de una breve pausa de 2 segundos. Seguimos con este subtema del funcionamiento y estructura. Ya se había mencionado una parte y después de la pausa, que es ahorita mismo. Bueno, las fuerzas principales en un puente colgante son de tracción en los cables principales y de compresión en los pilares. Todas las fuerzas en los pilares o torres deben ser casi verticales y hacia abajo, y son estabilizadas por los cables principales. Estos pueden ser muy delgados, como son por ejemplo en el puente de Severn, Inglaterra, asumiendo como casi despreciable el peso del cable principal comparado con el peso de la pista y de los vehículos soportados. Unos cables de un puente colgante formarán una parábola, muy similar a una catenaria, la forma de los cables principales sin cargar antes de que sea instalada la pista. Esto puede ser visto por un gradiente constante que crece con el aumento lineal de la distancia.
Este incremento en el gradiente a cada conexión con el tablero crea un aumento neto de la fuerza, combinado con las cargas relativamente sencillas que da el tablero. Esto hace que los puentes colgantes sean más simples de diseñar, calcular y analizar que en los puentes atirantados, en los que el tablero trabaja a compresión. ¿Cómo funcionaría en un desastre natural? La estructura de un puente colgante está formada por pilotes de cemento o acero que están anclados en el suelo, en profundidad o en roca. En un sismo tiembla la tierra y esto provoca que los pilotes suban y bajen junto con el movimiento del terremoto, provocando que los tirantes o cables de soporte tiemblen y de esta manera se aflojen poco a poco hasta quedar cortados, causando la inestabilidad en el equilibrio del puente. En efecto, al cortarse un cable, los demás cables sufren un tirón brusco y esto puede provocar el corte en cadena a otros cables. Por esta razón, los puentes se cierran al tránsito después de un sismo. ¿Cómo funciona la fuerza? Actualmente los puentes colgantes se utilizan casi exclusivamente para grandes luces, por ello todos tienen tablero metálico. El puente colgante es igual que el arco, una estructura que resiste gracias a su forma. En este caso, salva a una determinada luz mediante un mecanismo resistente que funciona exclusivamente a tracción, evitando gracias a su flexibilidad que aparezcan flexiones en él. El cable es un elemento flexible, lo que quiere decir que no tiene rigidez y por tanto no existen reflexiones. Si se le aplica un sistema de fuerzas, tomará la forma necesaria para que en él solo se produzcan esfuerzos axiales de tracción. Si esto lo fuera posible, no resistiría. Por tanto, la forma del cable coincidirá forzosamente con la línea generada por la trayectoria de una de las posibles posiciones del sistema de las fuerzas que actúan sobre él. Esta línea es el funicular del sistema de cargas, que se define precisamente como la forma que toma un hilo flexible cuando se aplica sobre un sistema de fuerzas. En la mayoría de los puentes colgantes, las péndolas que soportan el tablero son verticales. El esquema clásico de los puentes colgantes admite pocas variaciones. ¿Qué pasa con las torres? Como ya les había mencionado, es parte fundamental del establecimiento de un puente. Las torres han sido siempre los elementos más difíciles de proyectar de los puentes colgantes, porque son los que permiten mayor libertad. Por eso en ellas se han dado toda clase de variantes. En los años 20 fueron adquiriendo ya una forma propia, no heredada, adecuada a su función ni a su material. La mayoría tiene dos pilares con sección de cajón de alma llena, unidos por riostras horizontales o cruces de San Andrés. En los últimos puentes colgantes europeos construidos con torres metálicas se han utilizado un nuevo sistema de empalme de las chapas que forman los pilares verticales. En vez de utilizar uniones roblonadas o atornilladas mediante solape de chapas, como se hizo en los puentes americanos, las uniones se hacen a tope, rectificando mediante fresado el contacto de los distintos módulos que se van superponiendo, de forma que las compresiones se transmiten directamente de chapa a chapa. La unión entre ellas se hace mediante solduras parcial de la junta. Así se han dado las torres del puente Cerven en Inglaterra, que ya habíamos mencionado, y los puentes del Bósforo en Estambul. Las torres no plantean problemas especiales de construcción, salvo la dificultad que supone elevar piezas o materiales a grandes alturas. Las metálicas se pueden Berrazzano Narrows tiene una altura desde el nivel del mar de 210 metros y las de hormigón del puente Humbert de 155 metros. El tablero, como ya se mencionaba, el montaje del tablero se ha hecho en muchos de los grandes puentes colgantes por voladizos sucesivos avanzando la ménsula desde una péndola a la siguiente, de la que se cuelga. El avance se ha simétricamente desde la torre hacia el centro del vano principal y hacia los extremos. El vano principal, para que lo entiendan, es la parte donde no está conectado ningún cable.
Desde el propio tablero ya construido se van montando piezas más o menos grandes, elevándolas mediante grúas situadas sobre él, hasta cerrar el tablero en el centro del vano. Así se construyó el puente George Washington, el Golden Gate y muchos de los puentes modernos japoneses. A continuación mi compañero hablando sobre el puente colgante de Brooklyn en Nueva York. Hablaremos de este puente en especial, ya que debatimos el equipo sobre qué puente hablar. Escogimos este ya que creemos que casi nadie va a hablar sobre este. Aclarado todo esto, continuamos con la información. El puente de Brooklyn, conocido inicialmente como el puente de Nueva York y Brooklyn, une los distintos distritos de Manhattan y los de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Fue construido entre 1870 y 1883 y en el momento de su inauguración era el puente colgante más grande del mundo. Mide 1825 metros de largo y la luz entre pilas es de 486.3 metros. Récord de la luz hasta que en 1889 se construye el Fort Bridge con una luz máxima de 521 metros. También fue el primero suspendido mediante cables de acero. Desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Es un emblema de la ingeniería del siglo XIX, por lo innovador que fue en aquel entonces el uso del acero como material constructivo a gran escala. Está tan bien construido que actualmente todavía se encuentra en uso. La figura del puente se suele utilizar como base para muchas de las fotografías tipo skill, tipo horizonte, para representar a la Ciudad de México, de Nueva York. Perdón. Sí, como vemos ya hay un puente colgante muy famoso aquí en México. Bueno, la historia, el puente fue diseñado por una firma de ingenieros propiedad de John Augustus Roebling de Trenton, Nueva Jersey. Roebling y su firma había construido anteriormente puentes colgantes más pequeños, como el acueducto de Delaware en Laukawen, Pensilvania, el puente colgante de Trinity, Onio. Bueno, eso ya es un poco aparte. Durante el proceso de construcción, Roebling se fracturó gravemente un pie cuando un ferry chocó contra un muelle. Pocas semanas más tarde murió de tétanos a causa de las amputaciones de los dedos del pie. Su hijo Washington Roebling le sucedió en el cargo, pero sufrió una enfermedad causada por su trabajo en los pozos de cimentación, el síndrome de descompresión o enfermedad de los buzos. La esposa de Washington, Emily Warren, se convirtió en su ayudante, aprendiendo ingeniería y comunicando las instrucciones de su marido a los ayudantes sobre el terreno. Cuando el puente se abrió al público, ella fue la primera persona en cruzarlo. Su marido, en cambio, raras veces visitó su obra, ya que vivía en Trenton, Nueva Jersey, durante el proceso de construcción. La construcción del puente de Brooklyn comenzó el 2 de enero de 1870 y concluyó 13 años más tarde, el 24 de mayo de 1883. Cuando fue abierto al público, el primer día lo cruzaron un total de más de 1.800 vehículos y 150.000 personas. En su construcción se gastaron 15.1 millones de dólares muriendo más de 17 personas. Parece que esta construcción estaba maldita, ¿no crees, Gerardo? Porque mira, primero se fractura el pie, le da a su papá, el hijo le da la enfermedad de los buzos, luego mueren 27 personas, que es algo muy, pues, vaya, normal, ¿no? En este tipo de construcciones. La construcción de las dos torres fueron hechas a cada lado de las orillas del puente y en ambas se encontró roca. La roca, al atravesar en las zanjas de Manhattan y Brooklyn, era una combinación de esquisitos y granito con resistencias a comprensión simple. La roca de Manhattan tiene un historial estructural complejo debido a varias fases de deformación superpuestas. Estos procesos determinaron la aparición de una masa de roca intensamente plegada y localmente cizallada, totalmente recristalizada y con zonas de fundición. La fase de plegario más importante se representa por los pliegues asimétricos y los asociados que definen la estructura regional de Manhattan. Las discontinuidades de la masa de roca aparecen como materiales metamorfóticos y algunas provocadas por la actividad tectónica y el proceso de granitización. La foliación, las discontinuidades de la foliación y otras discontinuidades presentan una gran variación de tamaños,
típica para este tipo de roca que ha soportado episodios tectónicos mayores, como los procesos de plegado. En la estructura, el puente de Brooklyn, como se mencionó, es un icono cultural altamente reconocible. Era el sueño de John Rolvin, el sujeto que ya mencionamos, el inventor del cable de alambre y un ingeniero constructor de puentes. El prototipo del puente, diseñado en 1867, era una estructura similar, aunque más pequeña, sobre el río Ohio en Cincinnati. Las estupendas torres geóticas se construyeron completamente de granito. La plataforma de tránsito cuelga de alambres retorcidos de acero con un diámetro de 5 centímetros, amarrados a partir de dos grandes pares de cables, las llamadas catenarias, de 65 centímetros de diámetro. Cada cable se compone de 5.296 alambres de acero. La longitud total usada de alambre es 23.106 metros, es bastante. Cada uno de los 4 cables es capaz de sostener una carga viva de 12.000 toneladas. El puente consta de 6 carriles, hechos de concreto rígido, llamado pavimento. Estos cumplen las especificaciones estándar de 3.30 metros de ancho. Además, existe un nivel superior que es usado para el tráfico de peatones y bicicletas. Bueno, con esto concluimos con la información, pero a continuación una pequeña conclusión que hicimos el equipo. Es muy importante para la vida cotidiana de la gente que se utiliza este tipo de caminos, porque así saben cómo influye la fuerza para que no se derrumbe el puente. Los materiales son muy importantes para la durabilidad de la construcción y así poder sostenerse sin problemas de derrumbarse. Gracias a los puentes es más fácil el moverse y transportarse de un lugar a otro sin afectar a las rutas marítimas, algo que ya les había comentado. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. ¿Algo que agregar, Gerardo? No. ¿No? No, gracias. Bueno, gracias por su atención.